martes estaremos con la tutoría de temperatura. Profesor Carlos Arguedas, del curso Fundamentos de Física. Este es un capítulo relativamente corto. Como ya habrán visto, imagino que han estudiado y leído las diferentes secciones de dicho capítulo. Bueno, temperatura y expansión térmica es este capítulo, ¿verdad? En la vida diaria, que esto creo que todos ustedes lo ven, uno habla de temperatura, que es una medida de qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, esta definición, bueno, es un poco precisa porque no se puede, eso dependerá de la persona, del umbral que tenga de calor o frío, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería agarrar un termómetro y medir la temperatura que ese objeto tiene y ahí tendríamos una medida realmente cuantitativa de lo que es la temperatura. En realidad la temperatura a nivel microscópico está relacionado con la energía cinética de las moléculas de un material. Entonces imagínense que un material en el cual sus moléculas tienen alta energía cinética, es decir, mucho movimiento, sus moléculas están chocando unas con otras y eso hace que aumente la temperatura. Que también ustedes lo han visto, cuando un objeto se sobrecalienta o está muy caliente, tiende a ponerse de color rojo. Eso es por la alta energía cinética que tienen sus moléculas, sus partículas. Cuando hablamos de temperatura tenemos tres escalas que son las principales, ¿verdad? Que es la escala Celsius, la más conocida y que erróneamente por lo general se dice escala centígrados, ¿verdad? Probablemente el nombre erróneo es porque el agua ebulle a los 100 grados, entonces centígrados viene de ahí. Luego la escala Kelvin o escala absoluta, que es una escala en la cual no hay números negativos. El 0 Kelvin equivale a menos 273,15 grados Celsius, ¿verdad? Luego la escala Fahrenheit, que en la escala Fahrenheit, bueno, la escala Celsius, el agua se congela a 0 grados y ebulle a 100, ¿verdad? En la escala Kelvin o escala absoluta, el agua tiene un punto de fusión en 273,15 y ebulle en 373. En la Fahrenheit, que por lo general se utiliza en Estados Unidos, el agua, el cero absoluto es menos 460 Fahrenheit, el punto de fusión del agua está a 32 grados Fahrenheit y ebullición en 212 Fahrenheit. Entonces vean que esta es la escala a la que estamos habituados nosotros en Costa Rica, es la escala Celsius. Si uno observa algo en la escala Celsius, muy interesante, y es que un cambio en Celsius, por ejemplo, es igual a un cambio en Fahrenheit. ¿De dónde ve uno eso? Vean que de 0 a 100 aquí hay 100 divisiones y aquí también 273 a 100. Hay una proporción lineal entre ambos. Entonces siempre decimos que un cambio de temperatura en grados Celsius es igual a un cambio de temperatura en Kelvin. Si a usted le dan Celsius y hace la diferencia y alguna ecuación ocupa Kelvin, es exactamente lo mismo, no hay que hacer la conversión. Entonces un cambio en Celsius es equivalente a un cambio en Kelvin. Eso es importante. Algunas cuestiones que vamos a hacer es, obviamente, conversiones, ¿verdad? De temperaturas. Si yo tengo Fahrenheit y quiero pasar a... Quiero convertir a Fahrenheit, lo que hago simplemente es agarrar 9 quintos por temperatura en Celsius más 32. Esta es una ecuación que ustedes van a tener siempre a mano. Muchas calculadoras ya lo hacen también. Y la temperatura en Celsius será 5 novenos, es despejar simplemente, de temperatura Fahrenheit menos 32. Y la temperatura en Kelvin sería a la cantidad de Celsius le sumamos 273. Y si quiere sacar la temperatura en Celsius, lo que hace simplemente es restarle a Kelvin 273,15. Entonces es una cuestión de álgebra sencilla, ¿verdad? Pero ese es el tipo de conversiones que uno hace en temperatura. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bueno, ustedes harán ejemplos en el examen, o yo les pasé un par de videos donde hay ejemplos ya resueltos de esto. La expansión térmica, que es algo importante, bueno, creo que esto todos lo sabemos, casi todos los materiales se expanden al aumentar la temperatura. Esto es una mala planificación, lo que podemos ver acá es una mala planificación de la parte ingenieril. Vean que las líneas del tren están totalmente pegadas, no hay ninguna división, y al aumentar la temperatura, esto obviamente era una línea recta, ¿verdad? Al aumentar la temperatura, las líneas se expanden, chocan entre sí y se deformó la línea del tren. Si ustedes han visto, por lo general las líneas del tren siempre tienen un espacio entre una barra y la otra. ¿Por qué? Porque toman en cuenta la expansión térmica del material. Entonces, si aumenta la temperatura, el material se expande y al dejar esa pequeña abertura no ocurre absolutamente nada. Igual pasa en los puentes. Eso ocurre en los puentes para que la temperatura que se eleve no afecte el puente, ¿verdad? La forma del puente. Entonces siempre recuerden esto,
Al aumentar la temperatura, el material se expande, al disminuir la temperatura, por lo general el material se disminuye un poco la longitud, ¿verdad? Eso muchos de los ingenieros lo toman en cuenta, pero es algo que se ve de la física. La expansión lineal, que es la expansión más sencilla, eso ocurriría un material, obviamente, una línea, ¿verdad? Suponga que tiene una varilla de material, tiene una longitud L sub 0, una temperatura inicial T sub 0. Si la temperatura cambia, en un delta T, aumenta la temperatura, la longitud va a cambiar también. Entonces, se ha visto experimentalmente que si el delta T no es muy grande, digamos en un rango menos de 100 grados, delta L es proporcional a delta T. ¿Qué quiere decir? Que el aumento en la temperatura va a ser igual o proporcional al aumento en la longitud. Que aquí podemos ver este ejemplo. Tenemos un material en T sub 0, que es L sub 0, ahora sí aumenta la temperatura y aumenta también el valor de delta L. Si aumenta la temperatura en una proporción 2 veces, va a aumentar el delta L 2 veces. Esta es la proporcionalidad de la que les estaba hablando, ¿verdad? Y esto les decía, se toma muchísimo en cuenta en los desarrollos de ingeniería. La ecuación para calcular la expansión lineal es esta, delta L es igual a alfa por L sub 0 por delta T. Esto es una constante, el alfa es una constante, expansión lineal, que por lo general en todos los libros de texto ya vienen incluidos, ¿verdad? Ustedes lo van a ver en el libro de texto que esas constantes están en una tabla. Entonces, si un cuerpo tiene una longitud de L sub 0 a la temperatura T sub 0, su longitud a una temperatura T va a cambiar, ¿verdad? T sub 0 más T, entonces simplemente despejamos. Esa nueva longitud va a ser igual a L sub 0 más el delta L, que el delta L lo podemos calcular con una ecuación, ¿verdad? Entonces simplemente es lo que hacemos en este tipo de ejercicios. No son ejercicios que matemáticamente sean muy complicados, bastante sencillo, simplemente leer bien, hacer los procedimientos adecuados y calcular los delta T que se deben calcular. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice, un evaluador usa una cinta métrica de acero que tiene exactamente 50,00 metros de longitud a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Qué longitud tiene en un día caluroso de verano en el que la temperatura es de 35 grados Celsius? Vean que aquí la diferencia de temperatura es relativamente baja, son 15 grados, ¿verdad? Pero si hay un cambio en el delta L. ¿Por qué se utilizan tantas cifras significativas? Porque ese cambio no es grande, ¿verdad? No es muy grande. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos en un ejercicio de este tipo? Calcular delta T. Entonces, calculamos delta T, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Los deltas siempre son de esta forma, ¿verdad? Ya lo hemos visto en los primeros capítulos. Y voy a tener que la temperatura final es 35 grados, eso va antes a T, menos 20 grados, es decir, delta T me da 15 grados Celsius. Y les había dicho que un cambio de temperatura en Celsius es igual a un cambio en temperatura en Kelvin. Entonces, esto es como que si tuviese 15 Kelvin. Vea una diferencia con Kelvin y Celsius. En Kelvin le colocamos, bueno, este CAK significa exactamente el grado de este lado, es que un cambio en Celsius es igual a un cambio en Kelvin. Pero si ustedes observan, en Celsius yo le coloco el signo de grados, pero en Kelvin no coloco nada. ¿Por qué no colocamos nada en Kelvin? Porque es una escala absoluta. No hay temperaturas negativas. Y en realidad lo que tenemos que calcular es L, la L final, que sería L sub 0 más delta L. Es decir, el problema se reduce a calcular delta L con la ecuación que ya la habíamos visto y sumarle L sub 0. Entonces, delta L va a ser igual a la constante, que es 1,2 por 10 a la menos 5, Kelvin a la menos 1, por 50 metros, que es el valor inicial, ¿verdad? Por 15 Kelvin. Ya les decía, el cambio en Celsius igual al cambio en Kelvin. Hacemos todo y nos da que esto da 9 por 10 a la menos 3 metros. Esto da aproximadamente 9 milímetros. Entonces sumamos los valores que teníamos, 50,000 metros más 0.009 metros, y esto me da 50.009 metros. Es decir, hay un cambio en la longitud, no es un cambio muy grande, pero ven que el cambio en temperatura tampoco es muy grande, pero sí podemos determinar que al aumentar la temperatura de 20 a 35 grados Celsius, aumentó la longitud del material. Eso es lo que hay en este tipo de problemas. Y la expansión volumétrica. Digamos, si hay una expansión lineal, también va a haber una expansión en volumen. Esta expansión de volumen también se da debido a un cambio en temperatura, ¿verdad? Ese delta V va a ser igual a beta, que es la constante volumétrica, por el volumen inicial, por el delta
T, es decir, el cambio de temperatura. Va a ser. Una cuestión importante es que ese valor de coeficiente volumétrico es 3 veces el coeficiente lineal. Si usted le dan el valor del coeficiente lineal, lo que hace es multiplicar por 3 y sabe cuánto es el valor del coeficiente volumétrico. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice, un frasco de vidrio con volumen de 200 centímetros cúbicos se llena hasta el borde con mercurio a 20 grados Celsius. ¿Cuánto mercurio se desbordará si la temperatura del sistema se eleva a 100 grados? Ven que aquí hay una diferencia de temperatura bastante importante. El coeficiente de expansión lineal del vidrio es 0,40 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Entonces, si nos dijeron que el coeficiente lineal es este que está acá, les decía que el coeficiente volumétrico simplemente es multiplicar por 3. Entonces, multiplicamos por 3 y ya sabemos cuánto es el coeficiente volumétrico. Ahora sí, una cuestión importante en este tipo de problema es esta. Tenemos un frasco que está lleno de mercurio. El frasco está lleno de mercurio hasta el borde. Vamos a dibujar el mercurio con otro color. El mercurio está ahí hasta el borde. Imagínense que está todo lleno de mercurio. Y entonces alguien diría, bueno, ¿por qué el mercurio se va a desbordar? Y la cuestión de que el mercurio se va a desbordar es porque el vidrio tiene un coeficiente de expansión volumétrico distinto al del material, es decir, al del mercurio. Al haber diferencias en esos coeficientes de expansión, uno se va a expandir más que el otro, en este caso que se expandirá más será el mercurio, entonces por ello se desbordará cierta cantidad de mercurio y saldrá del frasco de vidrio, ¿verdad? Entonces, este tipo de problemas se reduce a calcular cuánto es el cambio de volumen en cada material y luego hacer una resta de ambos valores. Esa es la forma de resolverlo. Entonces vamos a calcular primero el aumento del volumen en el frasco de vidrio, ¿verdad? Delta V es el coeficiente del vidrio por el volumen inicial por delta T. Hacemos aquí la multiplicación, 1,2 por 10 a la menos 5 por 200, que era el volumen inicial, por el cambio en temperatura, 100 menos 20, y eso me da 0,19 centímetros cúbicos. Ya conozco cuánto es el del vidrio. Ahora hago el aumento en el mercurio. Les decía que esto es un valor constante que está en el libro, que es 18 por 10 a la menos 5, Kelvin a la menos 1. El mismo volumen porque estaba totalmente lleno y el mismo cambio de temperatura. 100 menos 20. Y esto me da 2,9 centímetros cúbicos. Vean que son valores diferentes. Ahora sí, el volumen de mercurio que se desborda, lo saco por diferencia. Voy a tener 2,9 menos 0,19 y esto me da 2,7 centímetros cúbicos de mercurio. Eso fue lo que se desbordó debido al cambio de temperatura. Entonces vean que ese tipo de problema por lo general son de esta misma forma, se resuelven igual. Calculamos el cambio de volumen en el material que contiene líquido, el cambio de volumen en el líquido y luego lo que hacemos es por diferencia saber cuánto fue lo que se desbordó del frasco, ¿verdad? Siempre se resuelven de forma parecida y respetar los delta volúmenes, que siempre se utilicen el coeficiente volumétrico y no lineal y esa es la forma de resolverlos. Otra cuestión importante en este capítulo son la cuestión de la ley de los gases o el tema de ley de gases. Acá en ley de gases podemos decir de que para sacar la ley del gas ideal se relacionan tres diferentes leyes, ¿verdad? Y vemos lo que es una ecuación de estado que relaciona volumen, presión, temperatura y masa del gas, ¿verdad? La masa por lo general la vemos en número de moles. La primera ley es la ley de Boyle. La ley de Boyle lo que relaciona es la presión con el volumen y me dice que la presión por volumen es igual a una constante. Y en este caso la variable que no cambia es la temperatura. En la ley de Boyle la temperatura se mantiene constante. En la práctica de laboratorio probablemente lo vieron. La ley de Charles que me dice que hay cierta proporcionalidad entre el volumen y la temperatura, ¿verdad? En Charles lo que es constante es la presión. Y en la ley de Gay-Lussac me dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura, pero cuando se mantiene constante, ¿quién? El volumen. Entonces vean que en cada una hay una variable distinta que es constante. En Boyle la temperatura, en Charles la presión y en Gay-Lussac el volumen. Esas tres leyes se unen y formamos lo que es la ley del gas ideal. En la ley del gas ideal tenemos en cuenta estas cuestiones y esa ley se origina de tres grandes conclusiones relacionadas con esas tres leyes anteriores. Una, el volumen es proporcional al número de moles, N.
Si duplicamos el número de moles manteniendo constante la temperatura y la presión, el volumen se duplica. ¿Y esto por qué ocurre? Porque al agregar más cantidad de moles, obviamente vamos a tener mayor volumen. El volumen varía inversamente a la presión absoluta P. Si duplicamos la presión manteniendo constante la temperatura y el número de moles, el gas se comprime a la mitad de su volumen inicial. De dicho modo, presión por volumen es constante, ¿verdad? Aquí tenemos constantes N y T. Y por último, la presión es proporcional a la temperatura absoluta. Si duplicamos la temperatura absoluta manteniendo constante el volumen y el número de moles, la presión se duplica. Esto, si se aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de energía cinética, aumentan los choques de las partículas y eso hace que la presión aumente. Eso es, acá lo que me dice es que la P es igual constante, T y N obviamente no lo son, ¿verdad? La ley del gas. Y en términos generales, la ley del gas ideal es esta ley. P por U es igual a nRT. P es presión, U es volumen, N es el número de moles, R es la constante, que es este valor que está acá, 8,31, 4472 Joule mol por Kelvin. Eso es la ecuación del gas ideal. Y esto que cuando decimos que es un gas ideal es exactamente por eso, porque las condiciones se han idealizado de tal forma que este gas que está contenido en cualquier recipiente responda a esta ecuación. Entonces, ¿qué es un gas ideal? Un gas que responde a la ecuación P por U es igual a nRT. Eso es un gas ideal. Cualquier gas que cumpla con eso, con esas condiciones, es lo que denominamos un gas ideal. Es decir, estamos dejando de lado un montón de cuestiones físicas que intervienen para solamente considerar estas dos o estas variables para que el comportamiento del gas sea más sencillo de analizar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y esta es la condición llamada temperatura y presión estándar, TPE, en muchos problemas lo van a ver de esta forma. Para un gas se define como una temperatura de 0 grados Celsius, convertimos eso a Kelvin, que es simplemente sumar 0 más 273,15, me va a dar 273,15, y una presión de una atm, convertimos a pascales, 1,013 por 10 a la 5 pascales. Si quiere mantener un mol de gas ideal en una habitación ATP, ¿qué tamaño debe tener el recipiente? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que agarre esta ecuación que está acá, P por U es igual a nRT, y despeje el volumen. Simplemente agarramos el volumen y está multiplicando la presión, pasamos la presión a dividir. Ahora sí, un mol por la constante, 8,3114, Joule sobre mol por Kelvin por 273,15 Kelvin sobre la presión en pascales, 1,013 por 10 a la 5. Hacemos la ecuación matemática, la resolución, y en la calculadora nos va a dar 0,224 metros cúbicos, es decir, 22,4 litros. Ese va a ser el valor de volumen o el volumen que debe tener la habitación, que es importante cuando trabajamos con ley de gases ideales, de que siempre la temperatura debe estar en una escala Kelvin, es decir, escala absoluta. Cuando hablamos de cero absoluto, que eso se escucha muchísimo, la escala de cero absoluto equivale a 0 Kelvin, que son menos 273,15 grados Celsius. Eso es lo que conocemos como el cero absoluto. Ahí no hay movimiento molecular. Entonces, este sería los aspectos importantes de esta tutoría, que es una tutoría, les decía, bastante corta. La última tutoría será de calor. Y acá, entonces, yo les he enviado al Teams, le envié algunos ejercicios, videos de ejercicio, entonces véanlos. Y si tienen dudas, me escriben a la plataforma. Muchas gracias.